de los cerezos. ¿Cuál es la situación de los cerezos tanto en la ciudad, que sabemos que está la construcción, el proyecto de un cerezo nuevo en Hermosillo, en la salida Aquino, como está la situación de los cerezos en el estado, en algunos municipios de Sonora, la sobrepoblación que nosotros tenemos? Tuvimos opiniones por parte de colaboradores de Proyecto Puente. También estuvo con nosotros el secretario de Seguridad Pública, García Morales, quienes nos platicaban acerca de todo esto. ¿Cuáles son los nuevos planes que veremos en los penales, en Sonora, en Hermosillo, en México en general? Para eso se encuentra con nosotros Enrique Zavala, experto de seguridad. La situación de los cerezos en Sonora, ¿Cómo nos encontramos ahorita, para que nos dé un poquito de margen informativo acerca de estos cerezos? Se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Buenos días, Enrique. Al contrario, buenos días, Adriana, y al auditorio. Bueno, de inicio, los cerezos, no solamente en Sonora, sino en todo el país, no tienen las mejores condiciones. Es un tema de un rezago de muchos años, en el cual pues se pretende tomar una serie de estrategias basado en una nueva ley. Ayer yo escuché los comentarios y el anuncio que hizo el secretario García Morales del cerezo denominado 3, que es para internos que van a salir en menos de un año. Es nueva infraestructura y que son de mínimo riesgo, mínima custodia. Se supone que es gente que ya puede salir a la libertad y no reincidir, que es el propósito de cualquier sistema penitenciario. Y empezamos desde el nombre. Realmente se les llama cerezos, centros de readaptación social, y en realidad son simples cárceles. Estamos hablando del concepto tradicional de guardar a los internos, de que purguen la pena, y en este entorno del nuevo sistema de justicia penal vamos a decir, es el cierre de la pinza. Si no cerramos este esquema en los cerezos de una manera muy concreta y muy clara, probablemente el sistema de justicia penal no funcione. Y te voy a decir por qué. Ya que la sentencia, los juicios orales no son la panacea. A pesar de que sean más rápidos y todo lo demás, va a haber gente que va a tener que ir a la cárcel. Pero ya que está en la cárcel, cuando está procesado, por ejemplo, hay gente que va a la cárcel sin ser sentenciado normalmente, y es privado de su libertad. Entonces tenemos una contaminación de los internos. En Sonora ahorita tenemos 10,560 internos en los 12 penales que tenemos, no federales, ¿no? Tenemos un cerezo federal que se lo excluyo, pero también de esos 10,000 y fracción, el 40% son procesados. Entonces tenemos que tener una separación del mismo interno, que lo contempla la ley, pero que en la práctica no se da. Y ahí entro al tema. Yo escuché ayer hasta opiniones de por qué un nuevo cerezo, para qué un nuevo cerezo, etcétera. Realmente es hasta una cuestión legal. La nueva ley que empezó su aplicación en el mes de junio, que es la Ley Nacional Penal, nos marca, y yo creo que es un parteaguas en México, de lo que se tiene que hacer con el sistema penitenciario. Ya no tienen que ser simples cárceles, ya no tiene que ser el simple castigo, el esquema punitivo que, acordémonos, y eso en especial del tratamiento a las víctimas, ¿no? Eso se está viendo aparte, pero lo que busca es que al salir de ese proceso penitenciario, de ese tratamiento que se supone que den las cárceles, esa persona se reinserte socialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que sea productivo, que sea un ciudadano de provecho y que no vuelva a delinquir. Ese es el proceso general. Pero también, por ejemplo, esta ley en sus artículos transitorios 3, 5 y 6 establece tiempos y fechas fatales. Te voy a decir uno, por ejemplo, que en primer lugar abroga todas las leyes anteriores. Quiere decir que esta nueva ley nacional invalida, suple y entra en vigor a nivel nacional con esas características. Otra cosa, eso a partir del 14 de junio del mes pasado, es muy nuevo, poca gente lo ha estudiado, ¿no? Obliga también en 180 días naturales al Congreso a reglamentar todas las leyes secundarias y adaptar el sistema estatal legislativo a esa nueva ley nacional. Y un cuarto, que es la fecha fatal,
que es el más general, le da 4 años a este gobierno del estado y a todos los gobiernos de los estados de la república para que regularice, mejore, certifique, capacite a la gente y establezca modelos de reinserción social que sean en beneficio pues de la gente que está purgando una pena. Eso es el entorno general. Sin embargo, la realidad que tenemos ahorita de inicio pues es deprimente. Tenemos sobrepoblación, tenemos delitos de alto impacto. Te pudiera decir que la cifra más grande es que el 85% del crimen organizado en la República, y Sonora no es ajeno a ello, está dentro y alrededor de los cerezos. Por eso tenemos que incidir en ellos, que no sean autogobiernos, que no sean el lugar al que llegan los delincuentes a controlar, no nomás en la sociedad, sino dentro de la cárcel, dentro del cerezo, tener su propio modus vivendi, ¿no? Ok, nosotros tenemos hablamos el día de ayer acerca de una sobrepoblación, inclusive de arriba del 200% en algunos municipios acá en Sonora. Este tema, como mencionas, Enrique, sabemos que tiene sobrepoblación algunas de las cárceles acá en el estado, como sabemos que hay también en otras partes de México, pero el proceso... Hay un tema también que se habla mucho y se tiene algunas dudas, el proceso de la sentencia que mencionabas ahorita, la sentencia de reos, estos reos procesados todavía sin alguna sentencia fija, que continúan años y años ahí, y eso también puede generar y ser un factor en esta sobrepoblación. Sí, por supuesto, precisamente el nuevo sistema de justicia penal es lo que trata de abatir. Por ejemplo, tener medidas, y a mí me ha tocado muchos casos porque tengo años trabajando en los cerezos, de personas que con el sistema anterior, independientemente de la defensa que tuvieran, forzosamente iban a ir a parar a la cárcel. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, y esa es una parte del trabajo, hay la justicia restaurativa o justicia alternativa, que le da la opción a la sociedad y al inculpado también, a la víctima, de reparar el daño primero. Mayormente el 80% de ese 40% de procesados son delitos del fuero común. Es robo simple, robo a casa habitación, o sea, no son homicidios de alto impacto, afortunadamente para Sonora. Sin embargo, cada reo nos cuesta en promedio a nivel nacional 200 pesos diarios. Si le echamos cuentas de los 10,000 y fracción que tenemos, estamos pagando los sonorenses por nuestro sistema estatal penitenciario 2 millones de pesos diarios. Estamos hablando de más de 720 millones de pesos al año. También cuesta. Precisamente ese costo se tiene que transferir en inversión y hacer modelos diferentes. Ese hacinamiento y esa sobrepoblación no es gratuita, ¿no? Acabamos de ver al gobierno que se fue, empezó con 15 cerezos y en lugar de crear nuevos cerezos eliminó 2. O sea, tenemos 13 solamente. Pero si vemos las cifras, y es lo más preocupante, y yo trabajé en algún tiempo con el ingeniero Eduardo Burs, en aquel tiempo teníamos 15,000 internos. Ahorita tenemos 10,500 después de casi 12 años. Las cifras no checan. Como si el crimen organizado y la delincuencia está más arriba, tenemos menos gentes en la cárcel, menos personas inculpadas en la cárcel, independientemente del nuevo sistema o no. Me puede decir a mí que muchos delincuentes andan sueltos y que por eso, o que la impunidad o que la no denuncia nos está ganando. No es posible que en 12 años Sonora haya reducido su cantidad de reos en un 50% y el delito esté muy por encima de los niveles racionales y tolerables, ¿no? Entonces, la infraestructura penitenciaria, porque también ayer escuché un concepto de por qué crear un cerezo. Por ejemplo, mencionaba la nueva ley. Está fundamentada en respetar los derechos humanos y de todos, no nomás del interno. En la equidad de género. Por ejemplo, hay mujeres, y tú me vas a entender más porque eres mujer, que tienen hijos y que viven en las cárceles. Y una de las condicionantes da un plazo de 1 año para que todos los estados, incluyendo Sonora, tengan cerezos exclusivos de mujeres, que no sean apéndices de los varoniles como los tenemos en el estado. Entonces, por ese mandato de ley hay que hacer una infraestructura diferente y me irían
también a los de menores, no tenemos las mejores condiciones para tratarlos. Ayer se vio un caso y escuché al procurador hablando de casos ya extremos de menores que hasta se están prostituyendo y demás. Bueno, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar y la delincuencia estructurada y organizada, pues nos está ganando, ¿no? Por eso es importante que todo lo que hagamos de inversión pública productiva en los cerezos se haga bien. Pero no me voy a ir solamente a lo que es infraestructura, que son paredes, que son celdas, que son alarmas, que son más patrullas, que son, digamos, circuitos cerrados de televisión, esquemas biométricos de identificación, todo lo que es tecnología en un cerezo que es muy cara. Que ese es el hardware, podríamos decir, ¿no? del sistema penitenciario. Lo que hay que fortalecer es lo que yo le llamo el software. ¿Qué programas de reinserción y de ayuda, de apoyo y de salida le vamos a proporcionar a ese interno o interna para que cuando salga no vuelva a delinquir? Porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su diagnóstico dice que en Sonora la reincidencia es más del 50%. Además, si ahorita están saliendo 10 internos liberados, ya sea por algún beneficio o porque se le echaron derecha, como ellos dicen, el día siguiente o en menos de 72 horas va a volver a delinquir. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo, porque no le dimos apoyos, porque lleva adicciones. Por ejemplo, uno de los modelos que estamos trabajando es si no tenemos, por ejemplo, seguridad penitenciaria, control de los penales, y no tenemos tratamiento de adicciones, olvídate de cualquier modelo de reinserción social, no se puede trabajar. Tenemos que quitarle al interno o controlar en los internos el uso y abuso de sustancias, que en una estadística muy grande en menores y gente muy joven, de cada 10 internos que tenemos en los cerezos o que detenemos, 7 llevan adicciones. Entonces son modelos de trabajo y yo voy a ese software que se tiene que establecer y combinar también a todas las instancias, porque un link establece, así como la ley anticorrupción, no exime a la sociedad civil, nos invita a sumarnos en la prevención social del delito, y eso es lo que debemos de hacer también como sociedad. Entiendo a veces la crítica que viene muy directa hacia gobierno, pero también hay aspectos que tenemos que complementar, y obviamente el gobierno tiene que poner su parte, ¿no? Tiene que hacer esa inversión pública productiva, sin corrupción, así como estamos hablando, transparentemente, en que lo que se haga bien y sea medible, porque esa es otra de las cosas. De repente invertimos millonadas de dinero, bueno, ¿y quién lo mide? ¿Para qué sirvió? ¿Por qué se hizo? ¿A quién se le ocurrió? En ese esquema ya no debemos de estar en el modelo de ocurrencias, tenemos que entrar en un proceso profesional, integral, productivo, de medición estratégica de todo lo que se va a hacer con los cerezos. Yo veo esta nueva ley como un parteaguas entre lo que era el sistema tradicional carcelario a un modelo de reinserción social que sí puede tener éxito. Se ha hecho en otros países. A eso nos obliga también a trabajar con estándares y certificaciones internacionales. No solamente va a ser la ocurrencia de una persona o de una idea que se tenga por ahí, ni solo parcial, porque por ejemplo el deporte ayuda. Así es, vamos a hablar acerca de esto y de las prioridades con esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal y un poquito más acerca de esto, volviendo en Proyecto Puente. 1000 horas al año de eventos deportivos y de entretenimiento en alta definición total. Suscríbete desde 0 pesos en HD con el totalmente nuevo Sky HD. Tu televisión se hace grande. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿Sabías que? Intenta no preocuparte en los ruiditos que haga tu bebé al respirar. Sus pulmones y nariz no han tenido mucha oportunidad de practicar la respiración. Además, su entorno es muy seco comparado con el lugar donde vivió durante los últimos 9 meses. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de mamá a mamá, una guía para ser la mejor mamá. Orfeón presenta por primera vez la más grande colección de zarzuelas y operetas. Adquiera más de 40 obras maestras de la música española, interpretadas por las mejores orquestas y artistas. La Verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, Las Leandras, La Viuda Alegre, Eva, La Dolorosa, La Duquesa del Val Tabarín,
El asombro de Damasco. La gatita blanca. El murciélago. María Lao. La leyenda del beso. Los gavilanes. Doña Francisquita. La corte del faraón. La generala. La gran vía. El conde de Luxemburgo y muchas más. No pierda la oportunidad de formar su colección de estas zarzuelas y operetas, todas grabadas en España. Marque al 01800 767 3366 o búsquelas en Sanborns y librerías Gandhi. Es calidad Orfeón. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Cómo van a sacar al chavo si está todo inundado? Mira, ahí viene un helicóptero de la Policía Federal. Está volando bien bajito. ¡Ya! ¡Ya lo rescataron! Cuidamos tu camino para que llegues con bien a tu destino. Protegemos tu vida y el lugar donde vives. Rescatamos lo que más quieres. Para eso nos preparamos y trabajamos todos los días, porque nuestra labor es cuidar, proteger y servir. 13 de julio, Día del Policía Federal. Todos en Hermosillo necesitamos practicar una nueva cultura en el cuidado del agua, y estos consejos te ayudarán. No tires pañales, papel higiénico, trapos o basura en la taza del baño y evitarás obstruir desagües. Retira los cabellos que han caído al lavamanos después de peinarte. Y no tardes al bañarte, porque 10 minutos en la regadera consumen 200 litros de agua. Cuidar el agua es vital, porque solo con la participación de todos, Hermosillo cumple con hechos. En temporada de calor, ponte listo. Busca lugares frescos, bebe líquidos en abundancia, usa gorra o sombrero, protector solar y lentes de sol, además de ropa ligera. Asegúrate de que tus mascotas tengan agua y sombra. Evita los cambios extremos de temperatura y exponerte al sol de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En caso de requerirlo o por alguna emergencia, marca al 066. Ponte listo. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Vive un fresco verano en Calafate Cocina Italo-Latina, con nuestro maridaje, cerveza artesanal y sabores de México y Perú. Te esperamos este viernes 22 de julio a las 2 de la tarde. Disfruta de este gran y delicioso maridaje de 4 tiempos, acompañado de la mejor música en vivo, Nordson y las cervecerías Muxas, Fauna y Legión. Reservaciones al 260-8867. Calafate, Cocina Italo-Latina. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. Calafate, Cocina Italo-Latina, lo invita a vivir un fresco verano. Calafate lo invita este viernes 22 de julio a disfrutar el maridaje cerveza artesanal y sabores de México y Perú. Recuerde, la cita es este viernes a las 2 de la tarde. Disfrute de este gran y delicioso maridaje de 4 tiempos acompañado de la mejor música en vivo por solo 350 pesos. Increíble, ¿verdad? Invitan Nordson y la cervecería Muxas, Fauna y Legión. Reserve al 260-8867. 260-8867. 8 de la mañana y 47 minutos. Continuamos en Proyecto Puente, platicando con el experto en seguridad Enrique Zavala. Enrique, hablábamos antes del corte comercial acerca de pues esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal que tiene recientemente un mes. Estamos informándonos acerca de eso, hablando de cuál es la situación de las cárceles, de los penales acá en Sonora, la situación de los reos, la sobrepoblación que existe, cómo es posible que siga aumentando la inseguridad, los actos delictivos, pero no precisamente todas estas personas, estos delincuentes, por así decirlos, se encuentran dentro de un penal. ¿Cuáles son las prioridades que podemos ver que necesitamos acá en el Estado, en la entidad, acerca de este nuevo tema? Porque vienen muchos cambios en los cerezos, con estas nuevas leyes, con este nuevo sistema de justicia, con, pues no sé, con la estancia un poco más rápida de los cambios al momento de llevar un proceso con los reos. ¿Cuál es la prioridad que nosotros podríamos ver a esto? Bueno, hay varias, ¿no? Y yo quiero puntualizar en especial la prevención, pero lo voy a dejar al último. Se llama prevención terciaria. Creemos nosotros que la prevención solo se da fuera de los lugares de internamiento, por ejemplo, los tutelares para menores, en este caso el ITAMA, y en los cerezos, ahí se llama prevención terciaria.
Por ejemplo, en la sociedad, cuando hay fallo escolar, que aquí el compañero ahorita va a hablar de eso, fallo escolar más fallo familiar, ahí tenemos un delincuente al 80-90% en potencia de que delinca o sea un criminal. Y eso lo tenemos en desintegración social. Esa prevención que no se lleva en la sociedad termina con generar delincuentes, ofensores o criminales. Es un determinismo social que a veces no lo entendemos. No estoy quitándole la culpabilidad al interno, estoy explicando el fenómeno que existe y que lo debemos de entender también. Esa prevención terciaria, esas prioridades son básicamente, primero, tener seguridad penitenciaria o seguridad del que inculpé o que un juez me dice, a ti te tengo que detener, infringiste la ley y tienes que estar de una forma segura, purgando tu pena, sin causar más problemas de los que ya causaste, porque se nos olvida que dentro de los cerezos se siguen cometiendo delitos. Hace 2 días hubo un muerto en Ciudad Obregón, ahí salió publicado, un muchacho de 25 años, fue acuchillado dentro del cerezo. O sea, ¿qué me quiere decir eso? Que algo no está funcionando en programas de reinserción social. Esa es la siguiente prioridad, que empieza con adicciones. Yo tengo que tener programas efectivos a nivel nacional, obviamente en Sonora, certificados con estándares internacionales, que así como estamos en el internet, esto ya es global y es muy sencillo si tiene una disposición, y recursos hay, porque lo único que no podemos permitirnos es que no lo queramos hacer. Ahí están. Esa prevención terciaria, ya que fallamos en la familia y fallamos en la escuela y tenemos el delincuente, hay que trabajar en programas modelos de reinserción social. Empiezo por adicciones, pero también hay que hablar de lo cognitivo-conductual, hay que hablar de habilidades para la vida, hay que hablar de logoterapia, hay que hablar de violencia intrafamiliar, hacer un programa completo, integral en ese sentido, que yo le llamo el software de los cerezos. Ese tiene que ser un programa integral de reinserción social, y esa es la prioridad número 1, porque de nada me va a servir tener cárceles de primer mundo para que estén encerrados los internos, si cuando los voy a liberar salen más peligrosos los delincuentes, lo que alguien mencionaba por ahí, la Universidad del Crimen, ¿no? El tema es trabajar en reducción del riesgo, en prevención terciaria. Poca gente lo entiende, pero ese es el propósito de los programas de reinserción social que se tienen que hacer para que la persona, hombre o mujer, no vuelva a delinquir, o que el menor que esté en el ITAM ahorita no se convierta en el delincuente adulto del futuro. Tenemos que hablar de factores de riesgo, identificarlos muy bien para poder trabajar con factores protectores. Por ejemplo, si tiene familia, si lo puedo educar mejor, si el muchacho tiene orientación vocacional para algo, si quiere dedicar su tiempo a un hobby diferente, en fin, en lugar de andar en la calle, ¿no? Tenemos que crear instituciones también que le den seguimiento fuera. Y el último esquema es nosotros como sociedad entrar en el tema, acercarnos al gobierno y hacer nuestra parte también, porque está probado que la autoridad sola no puede. Nosotros tenemos que, por desgracia, y si me está escuchando alguien que tenga una persona en el cerezo, se sufre mucho, ¿no? Y están simplemente detenidos, y ante una serie de riesgos que al final de cuentas podemos encontrar solo tragedias como la que pasó en Obregón, de un muerto, o la que pasó en Topo Chico, que nosotros tenemos caldos de cultivo en muchas ciudades y en muchos penales del país para que suceda lo mismo. Eso hay que hacerlo, y esa es la prioridad urgente en el estado de Sonora. Así es. Bueno, pues el tema se presta para muchísimos temas y tópicos más, pero te agradecemos mucho la opinión, Enrique Zavala, experto en seguridad, acerca de este tema, que todavía quedan muchísimas interrogantes. Estaría bueno continuar este tema más adelante, en no mucho tiempo más, pero muchísimas gracias por esta información. La situación actual de los cerezos, pues esperemos que todo vaya para mejor, porque hay procesos también. Ya viene un nuevo cerezo en unos meses más, el proyecto ahí está, así que pues esperemos que todo vaya para mejor, y con esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal también. Muchísimas gracias. Así es, a la orden, cuando gusten estoy a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más información, algo muy importante por parte de ayudar a los que ayudan. Súper del Norte presenta Ayudar a los que ayudan.